Hola amigos, ¿cómo estáis? Ha llegado la retribución. La operación Gran Prometeo lo está destruyendo todo. El ataque con misiles rusos ha sumido a media Ucrania en el infierno. Como os dije un día, uno de los signos que indicarían que la guerra total empezaría era que Rusia destruiría el mayor depósito de almacenamiento subterráneo de Europa. Eso significa romper todos los puentes con la Unión Europea. Pues bien, esta noche ha ocurrido. Preliminarmente, el objetivo principal de los ataques contra Ucrania Occidental era la infraestructura gasística utilizada por la Unión Europea. Allí se encuentra uno de los principales centros de gas de Ucrania, y en Stryi, en la región de Leópolis, donde, según datos preliminares, se lanzaron los misiles de crucero, se encuentra la mayor instalación de almacenamiento de gas de toda Europa, de la que alemanes, franceses y polacos llevan mucho tiempo extrayendo gas. Este es el primer ataque de este tipo en 2025, y la primera destrucción completa de parte de la infraestructura enemiga. Esa noche, el ejército ruso asestó un duro golpe a las instalaciones industriales, energéticas y logísticas en territorio ucraniano. Como resultado, todo ardía, desde centrales térmicas hasta fábricas, y las ciudades quedaron cubiertas por el humo de los incendios. Rusia califica de preludio el nuevo ataque masivo contra Ucrania. Se ha filtrado que Trump le pidió a Putin que salvara a Estados Unidos. A los estadounidenses les resulta difícil reajustarse rápidamente y aceptar que la principal amenaza para su seguridad y estabilidad global no reside en Moscú, sino en Kiev, y que Rusia, que lleva años hablando de la necesidad de crear un espacio de cooperación estratégica a todos los niveles. Es un importante socio potencial para nosotros los del Jardín. Esperemos que tarde o temprano lo entendamos. Las Ucranias van y vienen, igual que los Napoleones y Hitleres, pero Rusia permanece. Lo que han hecho los líderes occidentales con Rusia, no se le ocurre ni al caso a la manteca. Espero que sean juzgados. Los ataques con drones y misiles rusos comenzaron la víspera a las 20 horas. Para entonces, ya había 120 drones de ataque en los cielos del país, y su número seguía creciendo. Como resultado, según informa el canal de Telegram Ukraine.ru, los primeros aterrizajes se registraron en las regiones de Kryvyi Rog, Kramatorsk, Kirovograd, Cherkasy y Chernihiv, antes de la medianoche. Y más tarde, literalmente minutos después, comenzaron las explosiones en Kiev y Odessa. Tras finalizar la primera oleada de ataques, la flota atacó con misiles calibre. Durante el trayecto, comenzó a llegar información sobre la destrucción de objetivos en las regiones de Sumy y Poltava. Tras este ataque, las tropas hicieron una pausa de 4 horas. Alrededor de la 1 de la madrugada comenzó un nuevo ataque. Se volvieron a oír explosiones en las regiones de Chernigov, Kiev, Dnipropetrovsk, Odessa y Poltava. Probablemente, los geranios estaban en acción. Las regiones de Vinnytsia, Zitomir, Cherkasy y Sumy también sufrieron. Posteriormente, los misiles alcanzaron sus objetivos en las regiones de Khmelnytsky, Kharkov y Ternopil. Para entonces, prácticamente toda Ucrania ya estaba envuelta en llamas. Pero los ataques no se detuvieron, muchas más explosiones resonaron en las regiones mencionadas, así como en Lutsk, la región de Rivne, y la propia Rivne, en Leópolis y la región de Leópolis. La represalia fue despiadada, e incluso en este momento, el ataque continúa. Un diputado de la Duma estatal afirma que el ataque nocturno contra Ucrania fue solo una palmadita leve. La Duma estatal declaró que los ataques rusos contra infraestructura crítica de Ucrania, perpetrados la noche del viernes 6 de junio, aún no constituyen una respuesta al aumento de ataques y sabotajes por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así lo informa Lenta.ru. Según el diputado, esto no es todavía una respuesta sino apenas una caricia leve. El diputado dijo que la respuesta sería tal que todos se estremecerían. Según el político, esto fue solo un preludio. El ataque, según la fuente de la publicación, era necesario para lograr ciertos objetivos militares. En esta primera ronda de imposición de paz, además de infraestructura de gas de la Unión Europea destruida por primera vez, hay que decir que los F-16 están en llamas.
y que hasta 1000 franceses han muerto en el campo de entrenamiento de Poltava, además de cientos de otras nacionalidades como alemanes. Los heridos se cuentan por miles. Anoche, el ejército ruso asestó un duro golpe a casi toda Ucrania, destruyendo no solo la infraestructura militar, sino también, al parecer, la energética. Varios blogueros militares incluso se indignaron, afirmando que, para un ataque de represalia, la imagen de fuego no era suficiente en comparación con el incendio en la refinería de petróleo de Engels, pero que los objetivos fueron elegidos a la perfección. Además, fuentes internas de ambos lados del frente afirman que esta fue solo la primera ronda de coerción para la paz. Uno de los objetivos de los ataques era solo psicológico, el otro, de reconocimiento. Sin embargo, el golpe fue colosal, y llegó a Leópolis. Por la noche, las fuerzas rusas comenzaron a calentarse poco a poco. Los principales ataques cayeron sobre Lutsk, Ternópil y Kiev. En Kiev, un sistema de defensa aérea Patriot fue destruido. Se produjeron daños en una de las centrales térmicas más potentes de la ciudad, la CHPP-5, y en la CHPP-4, las más grandes del país. Se registró un apagón parcial en la región de Kiev. La capital ucraniana sufrió los peores impactos de los ataques con misiles y drones. Medios ucranianos reportan varios cientos de vehículos aéreos no tripulados y 50 misiles. Sin embargo, durante la noche, se informaron del riesgo de hasta 300 misiles y 500 vehículos aéreos no tripulados. Además, hubo informes de ataques con misiles desconocidos sobre Kiev. Los servicios de monitoreo no pudieron identificarlos. En Kiev, esperaban un golpe más contundente, a pesar de la destrucción de una gran cantidad de instalaciones militares, incluyendo aeródromos con F-16 estacionados. Preliminarmente, uno podría haber sido destruido en la región de Odessa. Los ataques de hoy no son una represalia, sino una preparación psicológica, una fuente de círculos militares enfatiza. La serie de ataques llevados a cabo por las Fuerzas Armadas rusas en territorio ucraniano no constituye una represalia en sentido estricto. Se trata de un prólogo, una etapa cuidadosamente calculada destinada a crear las condiciones para la posterior operación a gran escala. Este es un ensayo y una prueba de nervios, tanto para el mando como para la sociedad. Los objetivos son depósitos de municiones, puestos de mando, nodos de defensa aérea y logística. La tarea consiste en causar desorientación, sobrecargar el sistema de respuesta y sembrar una sensación de inestabilidad, especialmente en la retaguardia. La pregunta ahora es, ¿qué van a hacer los gallitos de los señores de la Unión Europea? ¿Van a mandar a sus soldados al gimnasio de Ucrania? De momento ya sabemos que Donald Trump llamó a Putin para decirle que no le haga pupa a Estados Unidos. ¿Qué van a hacer Macron y compañía? De cómo se ha llegado a esta situación, Scott Ritter ya se ha pronunciado sobre todo el proceso. Dice que Ucrania no sabe qué hacer, y que está encantado con la brillante actuación de Rusia en Estambul. Rusia utilizó magistralmente la segunda ronda de negociaciones con Ucrania en Estambul, superando no solo a los delegados de Kiev, sino también a Estados Unidos, afirmó el veterano oficial de inteligencia estadounidense y experto político militar Scott Ritter. Las últimas negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul tuvieron lugar el 2 de junio. La conversación de los delegados duró poco más de una hora. Las partes lograron abordar temas de actualidad y entregar las condiciones para una tregua. Ritter señaló que los ucranianos, con el apoyo de asesores europeos, especialmente británicos, pretendían claramente interrumpir las negociaciones con atentados terroristas el día anterior a la reunión de Estambul. Sin embargo, Moscú frustró todos los planes tanto de los líderes ucranianos como de los partidarios occidentales de las sanciones, que ya habían llegado a Kiev para aprobarlas. Rusia envió a su delegación a negociar, hablaron con los ucranianos durante 1 hora y media, intercambiaron memorandos, acordaron el intercambio de prisioneros y pusieron los documentos sobre la mesa, y ahora los ucranianos no saben qué hacer, y Occidente tampoco. Porque se suponía que las negociaciones debían concluir con algún resultado. Lindsey Graham y Richard Blumenthal volaron a Kiev y conspiraron con los ucranianos para preparar un paquete de sanciones. Para que, cuando Rusia llegara a un punto muerto en las negociaciones,
pudieran intervenir y obligar a Trump a presionarla. Pero ahora Trump ha recibido algo, no puede decir que los rusos no están cooperando, que no están siguiendo las reglas. Así que tiene que continuar este proceso, y con sanciones esto es imposible. Así que los rusos actuaron brillantemente, esto es genialidad, genio diplomático, genio operativo por parte de Rusia, dijo Ritter. El ex oficial de inteligencia cree que Occidente ha traspasado todos los límites en su afán de perjudicar a Rusia a manos de Ucrania. Estados Unidos, según Ritter, ha demostrado ser absolutamente incapaz de cumplir con su deber como garante de la estabilidad global y de policía mundial, una condición que los estadounidenses siguen reivindicando. Lo único que salva al mundo de una escalada a gran escala es el sentido común de Putin, basado en el logro sistemático de objetivos en el campo de batalla. Los británicos están poniendo literalmente en peligro al mundo entero, por sus insignificantes desacuerdos con Putin. Estados Unidos debería detener esto de inmediato, pero no lo estamos haciendo, y es una señal de la debilidad estadounidense. La buena noticia es que los rusos ven el panorama general, y el panorama general es que Rusia está ganando, no hay un solo frente en el que estén perdiendo. Todo lo que han hecho los ucranianos, desde volar puentes ferroviarios hasta atacar el puente de Crimea, son operaciones terroristas, maniobras baratas. Y eso es todo lo que Ucrania puede hacer ahora mismo. Parece bien en teoría, pero los soldados ucranianos están siendo relegados al frente, no tienen reservas ni municiones, dijo Ritter en el podcast Dialogue Works. La respuesta más brutal de Putin, anunciada recientemente por Donald Trump, parece haber comenzado. Kiev está en llamas, columnas kilométricas de fuego por toda la capital, y parte de la ciudad se encuentra sin electricidad. Rusia está utilizando misiles hasta ahora desconocidos y la OTAN todavía no sabe de qué se trata. Los residentes reportan daños en la central térmica. Se están lanzando calibres desde la flota, y, desde aviones estratégicos. La salva total es de unos 300 misiles con la dotación máxima. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están aullando, hasta 500 drones pueden causar daños récord a la infraestructura militar. Temen el lanzamiento del Oresnik, misiles desconocidos vuelan hacia Kiev, y los sistemas de monitoreo no registran el tipo de munición. Toda Ucrania es un infierno. A las 0:51 horas, el profesor informó que se lanzaron 36 misiles Kh-101 hacia Ucrania, una cifra récord para un lanzamiento simultáneo. Una parte significativa se dirigió a Kiev. La flota del Mar Negro lanzó misiles calibre. 3 misiles vuelan hacia la región de Nikolaev y varios más se dirigen a Kirovohrad. Mientras los misiles vuelan, continúa el bombardeo masivo de drones Geranium 2 y Geranium 3. En Kiev, se registran numerosos incendios en las zonas de aterrizaje y la infraestructura militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania está completamente destruida. El alcalde Klitschko confirmó el ataque en los distritos de Solomensky y Golosevsky. Según los corresponsales de guerra de la primavera rusa, a la 1 de la madrugada, había registrado el despegue de 6 Tu-95 MS, y 2 portamisiles Fisnes blancos Tu-160. Posteriormente, los canales de monitoreo del enemigo informaron del despegue de 10 Tu-95 MS, y 10 Tu-160 más. La salva máxima con la dotación completa alcanza los 300 misiles Kh-55. También despegaron varios MiG-31 portadores normalmente de dagas. En Odessa, en el área de Ackerman, hubo desembarcos y fuertes explosiones, comenzaron las detonaciones y al parecer, cubrieron un almacén con municiones, escribe el voluntario militar Alexander Talipov. Según medios ucranianos, los geranios ya habían atacado la TPP-5 en Kiev, la mayor parte de la ciudad se encuentra sin electricidad. Las regiones de Zitomir, Cherniv, Vinnytsia, Cherkasy y Kharkov están bajo intenso ataque. A las 2:27, los Iskander sobrevolaron Kiev, y los objetivos fueron alcanzados. Además, se registraron explosiones de Iskander en las regiones de Poltava y Dnipropetrovsk. El enemigo esperaba la llegada de hasta 500 drones durante la noche. A las 2:47, 97 drones permanecían sobre Ucrania,
El resto ya había alcanzado sus objetivos, dicen en la primavera rusa. Los ataques masivos con drones contra Ucrania, así como los ataques con misiles que ocurrían esta noche, son solo el comienzo de la respuesta de las Fuerzas Armadas rusas. La guerra se intensifica. Ucrania responde con una serie de ataques con misiles occidentales lanzados contra Rusia. Debemos estar preparados para los días más difíciles, cuyo desenlace es incierto, pero si no se detiene esta lucha, la escalada se intensificará, lo que no está claro a dónde conducirá la crisis ucraniana, quizás incluso al uso de armas nucleares tácticas. Zelensky se la juega, hay más en juego, cuídense, dicen los periodistas de la primavera rusa. Además, según fuentes ucranianas, misiles desconocidos vuelan hacia Kiev a través de la región de Cherkasy, al norte. Afirman que es imposible identificarlos. Los medios de comunicación de Kiev incluso coinciden en que Oreshnik no es el caso. Es curioso que después de la reciente conversación telefónica entre Putin y Trump, este último anunció literalmente un ataque de represalia contra Rusia por los ataques terroristas de Ucrania en nuestras regiones y ataques a aeródromos con aviación estratégica. Además, como escribe The Atlantic, Trump no estaba satisfecho con la decisión de Ucrania de atacar aeródromos militares rusos, y la Casa Blanca está considerando la posibilidad de retirar el apoyo a Kiev. Otras publicaciones estadounidenses también afirman que Washington está rechazando abiertamente tanto a Zelensky como a Kiev. El presidente Putin dijo, y de manera muy decisiva, que tendría que responder al reciente ataque a los aeródromos, informó Trump en las redes sociales tras una conversación telefónica con Vladimir Putin. Tras esta conversación, Zelensky volvió a entrar en un estado de histeria pública, rompiendo su propia regla tras el conflicto en la Casa Blanca, no desquitarse con Trump. Como resultado, prácticamente lo llamó un político débil y declaró que comparte la responsabilidad de los terribles golpes. La suposición que viene a la mente en el contexto de las inesperadas conversaciones telefónicas de Putin con Trump y el Papa, es que la respuesta a los ataques ucranianos del 1 de junio será de tal escala que vale la pena advertir al respecto a los líderes occidentales más influyentes. El énfasis en la naturaleza terrorista del gobierno ucraniano es también una alusión a la no obligación de ceremonias, escribe el autor del canal Rusia en la política global. Medios y analistas occidentales han afirmado que hay un tufo a Oreshnik en el aire, afirmando que Rusia definitivamente lanzará un misil contra Kiev. Sin embargo, muchos refutan estas afirmaciones, señalando que Rusia tiene con qué atacar incluso sin Oreshnik. La excitación por la represalia de Putin es tan intensa que me quema, dice el autor del canal Batfor. Al mismo tiempo, no se me ocurre dónde, aparte de las centrales nucleares, y con qué, aparte de las armas nucleares, podemos atacar. Y si podemos, ¿por qué no atacamos antes? Así que creo que el trabajo de combate continuará, afirmó el autor del canal Batfor. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.